Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Beru, les agradezco que visiten Wattpad del fanfics que están a punto de escuchar. Eso sería todo, créditos a Noble por la miniatura. Izuku se encontraba en el hospital junto a Lida y Todoroki. Fui testarudo, mi venganza me cegó y actué sin pensar, y gracias a ustedes están aquí en el hospital, conmigo, decía Lida mientras agachaba la cabeza. No fue nada, Lida, vencimos al asesino de héroes, ¿no? Entonces no hay forma de que pedir disculpas, decía Izuku todo nervioso. Tu actitud no fue correcta, pero como dijo Midoriya, no hay forma de pedir disculpas, lo único que puedo pedirte es que no lo vuelvas a hacer, decía Todoroki mientras veía a Lida. Lo prometo, jamás lo haré, decía Lida mientras alzaba la mirada. En eso, la puerta sería abierta por un gran hombre perro, tal presencia llamaría la atención de Izuku y compañía. Hola, muy buenas tardes, soy el Kenji Tsuragamae, soy el jefe de la policía, wow. Decía el conocido jefe mientras miraba a los chicos. El jefe de la policía está aquí para decirles algo, por mi parte yo me quedaré ya que lo que dirá también me asocia a mí. El jefe de la policía empezaría a regañar a cada uno de los chicos mientras que un Todoroki escuchaba furioso. Por otro lado, yo como jefe de la policía, se los agradezco mucho, pero deben tener en cuenta que no puedo decir que unos estudiantes derrotaron al asesino de héroes, eso los pondría en problemas, así que decidimos que Endeavor se quedaría con el crédito. Wow. Bueno, por mí hay problema, decía Izuku mientras sonreía. Por mí igual, decía Lida. Hubiera empezado con eso desde el inicio, decía Todoroki algo avergonzado. Por otro lado, Tsukauchi estaría tomando un café para en eso recibir una llamada. ¿Aló? Decía este atendiendo la llamada. ¿Todavía no tienes grabado mi número? Decía Nobunaga riñando a Tsukauchi. Lo siento, solo que me olvide, decía Tsukauchi mientras reía nerviosamente. Como sea, dime, ¿pudiste averiguar los nombres? Preguntaba Nobunaga. Bueno, el jefe de la policía me dijo que ya no era necesario, supuse que ya no sería necesario enviarle los nombres de los estudiantes involucrados. ¿Qué? Tsukauchi, ese maldito perro no tiene que cuestionar mis decisiones, si te di de la orden a ti pues no tiene que ser cuestionada por nadie, yo estoy dentro de una organización que es más importante que el de la policía, así que te doy una orden y es que me des sí o sí el nombre de los estudiantes, ¿quedó claro? Decía Nobunaga con una voz irritada. Pero, si el jefe me dice algo, decía Tsukauchi. Dije, ¿quedó claro? Decía Nobunaga ya con una voz demandante. Sí, quedó claro. Muy bien, quiero este informe hoy en la tarde, decía Nobunaga para después colgar la llamada. Por su parte Tsukauchi no le gustaba escuchar a una mujer enojada y Nobunaga no era la excepción, sin más que hacer, no le quedaba de otra que hacer el informe que le pidió Nobunaga. Por otro lado, Izuku estaría sentado en la cama del hospital mientras que Lida y Todoroki estarían con sus celulares. Por cierto, Midoriya, ¿por qué no tienes tu celular? Preguntaba Lida curioso. Pues jeje, se rompió en nuestro combate con el asesino de héroes, jeje, decía Izuku mientras reía nerviosamente. Vaya, eso es tener mala suerte, decía Todoroki mientras veía de reojo al pecoso. ¿Verdad que sí? Jeje, decía el peliverde alegre. En eso, la puerta sería abierta por Gran Torino. Gran Torino, ¿qué hace aquí? Preguntaba Izuku mientras veía al héroe retirado. El jefe de la policía me mandó, dice que alguien tiene conocimiento de todo lo que pasó y quiere que ustedes estén presentes mañana a las 7, ¿alguien? ¿Pero quién? Decía Izuku nervioso. Yo que sé, mocoso, debe ser alguien importante ya que el jefe de la policía se veía algo nervioso. Bueno, yo te dejo y ya saben, mañana a las 7, decía Gran Torino mientras se iba. ¿Quién será? Preguntaba Lida. No lo sé, lo único que sé, es que mañana lo averiguaremos y creo que no nos gustará, decía Todoroki mientras guardaba su celular. Izuku apagaría la luz para después echarse en su cama, solo podía estar echado mientras pensaba. ¿Quién será? Decía en pensamientos para después echarse a dormir. Al otro día, Izuku junto a Lida y Todoroki estarían en un bus. Los tres estarían junto a sus héroes de pasantías mientras eran llevados a un lugar.
Izuku podía ver todo el lugar, era un lugar muy grande donde podía ver varias personas de las fuerzas armadas y otros equipos de combate. Este estaría con un brillo en sus ojos, estaba impresionado por lo que veía. El bus se estacionaría para después bajar Izuku y compañía, al bajar serían recibidos por un comandante. Buen día héroes, la líder Nobunaga, en operaciones especiales quiere verlos a ustedes, así que por favor síganme, decía el comandante mientras empezaba a caminar. Los demás estarían siguiendo al comandante mientras veían el local. Después de un rato de caminata, estos llegarían a una puerta de metal. Líder Nobunaga. Aquí están a los que pidió. Gritaba el comandante. Al rato, el comandante recibiría respuesta por parte de la líder. Pásalos a todos, menos a sus héroes, decía Nobunaga por un comunicador. El comandante abriría la puerta mientras hacía pasar a los estudiantes, los héroes querían pasar pero serían detenidos por el comandante. Disculpen, pero no pueden pasar. ¿Por qué? Preguntaba Gran Torino mientras veía al comandante. Son órdenes de la líder, así que les pediría que esperen afuera, decía el comandante mientras cerraba la puerta. El comandante dejaría a los estudiantes adentro mientras este se iba a otro lugar junto a los héroes. Izuku junto a los demás entrarían al lugar mientras podían ver a una mujer sentada en una silla. La mujer al verlos solo pudo sonreír mientras se paraba. Así que ustedes son los que acabaron con el asesino de héroes, ¿o me equivoco? Decía Nobunaga mientras veía a los tres. ¿Cómo sabes que somos nosotros? ¿Y quién eres? Preguntaba Lida a la defensiva. Ja ja ja. Más respeto mocoso. Decía Nobunaga mientras en un rápido movimiento dejaba a Lida en el suelo inconsciente. Tal acto hizo que Izuku y Todoroki miraran sorprendidos a Nobunaga. En cambio, Nobunaga estaría sonriendo para después ver a los presentes. ¿Alguien más quiere caer inconsciente? Preguntaba esta viendo a los demás. Todoroki solo pudo irse a la defensiva para caer inconsciente al igual que Lida. Izuku solo podía estar nervioso, no sabía si atacar o no atacar, sin pensarlo, Izuku solo se pudo quedar callado mientras se sentaba en una silla. Nobunaga al ver el acto que hizo Izuku solo pudo sonreír para después ver a vaya, al menos tú tienes modales y no eres como tus amigos, dime ¿sabes por qué estás aquí? Decía mientras se acercaba a Izuku. Sí, lo sé, decía nervioso por la cercanía de Nobunaga. Entonces, debes saber que se te dará un castigo, a ti junto a tus amigos, decía Nobunaga mientras analizaba el rostro del peliceleste con sus manos. Sí, los supuse al momento que dijeron que alguien sabe de lo que hicimos, decía Izuku mientras seguía nervioso. Según tengo entendido, a ti te dicen chico problema, ¿puedo saber por qué? Bueno, mayormente me rompo las extremidades con mi Kirk y creo que es por eso o porque paro en los momentos menos indicados, decía Izuku algo apenado. Vaya, bueno, eres un buen chico y no tienes por qué deprimirte, hazme un favor y llévate a tus amigos, yo hablaré con sus héroes, decía Nobunaga mientras se alejaba del pecoso. Pero, ¿solo para eso nos llamó? Pregunta Izuku con algo de inseguridad. No, bueno, quería conversar con tus amigos pero ellos son algo inseguros, así que mejor hablo con sus héroes, decía Nobunaga mientras veía algunos documentos. Izuku solo pudo cargar a Todoroki y llevar arrastrando a Lida hacia la salida. Los héroes estarían viendo cómo sus alumnos estarían inconscientes, estos entrarían a la sala para dejar a sus alumnos en la sala de espera. Después de unas horas, los héroes saldrían de la sala mientras que el comandante estaría con ellos. Al salir, estos se llevarían a sus estudiantes al hospital para su último chequeo mientras eran llevados otra vez en el bus. Por su parte, Lida junto a Todoroki salieron del lugar mientras que Izuku con su mala suerte tuvo que quedarse unos 2 días más. Los días pasaron y pasaron para llegar a un domingo donde Izuku saldría del hospital y un domingo donde se descubrirá algo matrimonial. Izuku estaría fuera de la casa de Gran Torino mientras se despide de Gracias por aceptarme en ser mi héroe de pasantías Gran Torino, mejoré mucho en la pelea que tuve con el asesino de héroes, no terminó ya que recibiría un palazo por parte de Gran Torino.
Maldito niño, debes saber que el asesino de héroes no peleó serio, espero eso te enseñé a jamás confiarte, decía Gran Torino mientras gritaba. Lo sé, solo estaba bromeando, decía Izuku mientras reía. Bueno chico, es mejor que vayas a casa ya que tu madre debe estar preocupada, decía Gran Torino mientras se despedía de Izuku. Sí, adiós Gran Torino, Izuku estaría caminando pero en eso, una voz lo pararía. Oye chico, ¿quién eres? Preguntaba Gran Torino mientras sonreía. Ay. Pero sí, soy Deke, decía Izuku mientras sonreía. Pasó un rato, cuando Izuku había llegado a casa, a él le parecía extraño puesto a que cuando se fue no había un carro afuera de esta. Pensó que sería el carro de un vecino, esto no le dio importancia y agarró su llave para proceder a entrar a su casa. Al entrar, este sería recibido por un abrazo por parte de su padre. Izuku sin saber nada solo pudo seguir parado, este no sabía quién era el señor que lo abrazaba, hasta que su madre habló. Izuku, él es tu padre, decía Inko que aparecía al costado de Isashi. Izuku quedaría en shock, este no podía creer que el señor que lo abrazaba era su padre, no sabía cómo reaccionar, por un momento estuvo feliz pero por otro estuvo algo incómodo. ¿No vas a decir nada Izuku? Preguntaba Inko a su hijo. Yo, no sé qué decir, me siento feliz, pero por otro lado me siento extraño, decía Izuku mientras miraba a su padre. Tomará algo de tiempo, pero estaré aquí con ustedes, decía Isashi mientras veía a Izuku. Sí, creo que sí, decía Izuku mientras se quitaba su mochila. Por cierto decía Inko algo nerviosa. ¿Pasó algo? Preguntaba Izuku viendo a su madre. Verás, tú estás. Esta sería abrazada por su esposo para proceder a decir. Bueno verás Izuku, hace años hice un acuerdo con un amigo, ese acuerdo era que tú estarías comprometido con su hija o hijo y que su hijo o hija estaría comprometido con mi hijo o hija, decía Isashi mientras veía al pecoso. Eso quiere decir que, decía Izuku captando el mensaje. Eso quiere decir que estás comprometido con la hija de mi amigo, y ellos vienen hoy a cenar y a conocerte, decía Isashi mientras sonreía. La noticia fue tanto para Izuku que se desmayó en el suelo, alertando a Inko y a Isashi por el repentino acto. A las horas, Izuku empezaba a despertar de su pequeño coma para ser explicado nuevamente el motivo de su compromiso. Había llegado la noche y Isashi le había pedido a Izuku que salga a comprar algo antes de que vinieran los invitados. Como buen chico iría a comprar, sin encontrar lo que le pidieron, Izuku se iría a otro lugar. Después de un rato donde nuestro peliverde encontraría lo que estaría buscando, iría rumbo a su casa, donde al llegar escucharía voces adentro. Al abrir la puerta, sería visto por un señor y una señora de pelo rojo que estarían viéndolos con sorpresa. Iba a saludar a los señores pero en eso, escucharía una voz muy bien conocida por él. Así que tú eras mi prometido, chico problema, decía Nobunaga mientras veía al peliverde. Esto es malo, decía el peliverde en pensamientos mientras veía a la pelirroja. Izuku no sabía qué hacer, por otro lado quería huir como un gato asustado, pero por otra, tenía miedo de decepcionar a sus padres por su actitud infantil. ¿Pasa algo Izuku? ¿Por qué no dices nada hijo? ¿Acaso te disgusta? Decía Inko mientras veía a su hijo pensativo. Ah. No, solo estoy pensando en unas cosas sin importancia, decía todo nervioso. Pero si es algo sin importancia puedes decirlo, después de todo ya somos como familia, al menos que, estés con otra chica o me equivoco. Decía Rebeca mientras sus ojos tenían un brillo carmesí. Tranquila amor, no creo que Izuku sea clase de chicos que andan con dos mujeres a la vez ¿cierto Izuku? Decía Shio mientras veía al peliverde. No estoy con dos mujeres, ni siquiera tengo una novia, decía todo nervioso. No tenías novia, solo tienes prometida y ahora es como tu esposa, decía Rebeca mientras se ponía de brazos cruzados. ¿Tú qué opinas respecto a esto Mao? Decía Isashi mientras veía a la pelirroja. A mí me da igual, después de todo no creo que él sea esa clase de chicos, pero si lo es, créanme señor que su hijo será castigado por mí, decía Nobunaga mientras tenía un brillo carmesí en sus ojos.
Rebeca y su hija son igual, de tal palo tal astilla, decía Inko con algo de miedo. Ese sí, bueno, no estamos aquí para hacer el ambiente incómodo, estamos aquí para que nuestros hijos puedan conocerse mejor, ¿gusta Shizuku? Decía Shio mientras sacaba algunas botellas de licor. No pero gracias, no puedo tomar aún, disculpe señor Shio, decía este todo apenado. A los 17 años ya podrás tomar hijo, a esa edad aquí en Japón ya eres como mayor de edad, decía Isashi mientras le daba leves palmadas en la espalda a Izuku. Bueno, continuemos, decía Rebeca mientras se sumaba a la Izuku. Estaría acompañando a los presentes con algunas copas de licor. Por su parte, Nobunaga estaba al tanto con las acciones de Izuku. Ella quería ver si Izuku era de esos chicos que le gustaba el vino o la cerveza, pero de tanto observar se dio cuenta que no. Sin hacer más, ella estaría conversando con Inko mientras que ésta le enseñaba un álbum de fotografías de Izuku cuando era pequeño. Después de eso, Inko estaría enseñándole algunas grabaciones de Izuku cuando era pequeño. Mao podía observar cómo en esas grabaciones o la mayoría de ellas, salía como Bakugou molestaba a Izuku y este no se defendía. A Mao le disgustaba esto, puesto a que ella no le gustaba ver cómo alguien abusaba del otro y más aún al saber que Bakugou estudiaba junto a Izuku en la UA. Ella solo iría donde Izuku para ver qué hacía. Al llegar, ella vio como el pecoso estaría viendo algo en sus cuadernos. Oye, decía Nobunaga asustando a Izuku. Ah. Señorita Nobunaga, decía este asustado por la presencia de la pelirroja. Señorita Puffy, dime Mao, estamos comprometidos, ¿no? Lo siento, es que, esto es repentino para mí, decía este todo nervioso. Descuida, para mí también lo fue, después de todo, eres un adulto, estás trabajando y llega tu padre a decirte que estás comprometido con un chico de 16 años, ¿es algo repentino no lo crees? Decía esta mientras se recostaba en el marco de la puerta. Ese sí, tiene razón, decía Izuku algo apenado. Veo que eres fan del héroe All Might, bueno, muy pero muy fan, decía Nobunaga mientras veía el cuarto entero. Ah. Es que, yo aspiro a ser héroe, él fue mi inspiración a ser uno, decía este mientras agachaba la cabeza de vergüenza. A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Una libreta? Decía Nobunaga mientras veía la libreta de Izuku. Al abrirla, grande sería su sorpresa al ver cómo ésta tenía varios apuntes de héroes, como mejoras y debilidades de estos. Vaya, son datos muy interesantes, debiste ser muy famoso en tus antiguas escuelas, decía Mao mientras terminaba de observar la libreta. Lo siento por decepcionarla, pero no fui famoso en mi antigua escuela, mis únicos amigos son mis compañeros de clase de la UA, al menos no sé si ellos me consideren un amigo, decía Izuku algo nervioso y apenado. Mao se había dado cuenta del cambio de actitud de Izuku, ella recién se había dado cuenta que lo que dijo fue muy delicado. Disculpa, creí que tú, ya sabes, con todo esto creí tú habías famoso en tu antigua escuela, pero parece que, ni siquiera tuviste amigos, decía Nobunaga mientras veía al pecoso fijamente. Izuku no respondía nada, solo se mantenía callado mientras que varios recuerdos de su niñez se le venía a la mente, el cómo Bakugou abusaba de él, cómo todos se burlaban de él por no tener Kirk, el cómo hasta sus profesores se reían de él por perseguir un sueño. Sin saberlo, Izuku estaría llorando. Mao había abierto una herida que él creía que había cerrado. Mao solo observaba al peliverde, sin decir más, ella se acercaría a él, y le daría un abrazo. A los minutos, Inko junto a los demás subirían al cuarto de Izuku puesto a que ellos no sabían dónde estaban los dos. Al llegar, podían ver cómo Mao estaba sentada en la cama del peliverde mientras tenía a este dormido en sus brazos. Isashi. Toma fotos. Decía Inko mientras movía a su esposo de un lado al otro. A Mao le había salido un tic en el ojo por las palabras de Inko, ella quería pararse pero ya era tarde, Isashi ya había tomado la foto y también sabía que podía levantar a Izuku. Si quieres, puedes dormir con él hija, decía Shio mientras veía a Mao. Ni pensarlo, decía Mao algo sorprendida. ¿Cuál es el problema? Después de todo tú y él están comprometidos, decía Rebeca mientras veía a su hija. Está bien, pero si me toca de más juro que lo mato.
decía Nobunaga mientras se acomodan en la cama. Duerman bien, tortolitos, decía Shio mientras apagaba la luz y se iba con los demás. Mao estaba algo incómoda, pues era la primera vez que dormía con un chico, también estaba incómoda por todas las sonrisas de los pósters de All Might que habían en el cuarto. Ella se había embolsado con la cobija de Izuku dejando a este aire libre. Al voltear, podía ver cómo Izuku estaba temblando del frío. Ni lo pienses, decía Mao mientras volteaba a otro lado. Los minutos pasaron y Mao seguía sin dormir, ella voltearía y vería cómo Izuku seguía temblando de frío. Ah. Está bien, compartiré la cobija contigo, decía esta mientras se acercaba a Izuku y lo abrigaba. De un momento a otro, Izuku se había acurrucado en el pecho de la pelirroja. Mao al sentir eso, ella tendría un tic en el ojo izquierdo mientras alzaba la cobija y veía hacia el peliverde. Ella podía ver cómo Izuku estaba con un rostro cómodo, ella quería abrazar al peliverde, pero dejó esa idea de lado y cerró sus ojos. Al día siguiente, el primero en despertar sería Izuku, este estaría sin poder ver nada, este movería su cara y sentiría que estaba en algo suave, en eso, él escucharía una voz. Parece que te gustan mis pechos, decía Nobunaga que ya estaba despierta. A Izuku se le había helado la sangre, este solo alzaría la mirada, encontrándose con los ojos rojos de Mao. Buenos días señorita Nobunaga, decía Izuku todo nervioso. Dios, ya te dije que no me digas señorita, dime Mao, decía Nobunaga algo molesta. Lo siento, creo que ya se me hace tarde, me tengo que ir, decía este mientras se levantaba y salía corriendo al baño. Parece un perrito asustado, decía Mao mientras veía a la dirección en la que se fue el peliverde. A los minutos, Izuku había salido de su cuarto, este veía que Mao no estaba y suspiraba de alivio. Sin hacer más, este empezaría a buscar su ropa y ponerse sus boxers. Sin saberlo, Mao estaba atrás de él en el marco de la puerta. Sin decir nada ella vería a lujo y detalle el cuerpo del peliverde. Tienes un buen culo, decía Nobunaga mientras seguía observando el trasero del peliverde. Tal acto haría que Izuku saltara del susto. Ah. Sí señorita, digo Mao, pensé que estaría abajo. Decía Izuku todo rojo de vergüenza. Sí, estuve abajo, pero subí porque se me olvidó mi cargador, decía Mao mientras señalaba su cargador. Entonces tome, decía Izuku mientras se tapaba con la toalla y le acercaba el cargador a Mao. Mao al tener su cargador, solo se iría y dejaría a Izuku rojo. Izuku estaría rojo de vergüenza y más aún porque no sabía cuánto había visto Mao. Por su parte, Mao solo estaría sentada en el mueble mientras pensaba en una cosa. Buen culo. No pude decir otra cosa mejor. Se decía esta en pensamientos hasta que escucharía unos pasos. Los pasos provenían de Izuku que bajaba con su uniforme de la UA. ¿Vas a la UA, cierto? Le preguntaba Mao al pecoso. Ese sí, hoy es lunes y tengo clases, decía este aún rojo de vergüenza. Te llevaré. Mao había salido del departamento mientras que Izuku la seguía. Al bajar, ellos llegarían hacia donde estaba un carro. Izuku al ver el carro solo se sorprendería. ¿Y yo no puedo ir en eso? Yo puedo ir en tren, decía Izuku algo asustado. ¿Qué tiene de malo? Preguntaba confusa Nobunaga. Es que sería raro que vaya a la UA en un carro de esos, decía Izuku mientras seguía asustado. ¿Raro? Solo vas y dices que es el carro de tu prometida, al menos que tengas una enamorada esperándote en la puerta, decía Nobunaga mientras cambiaba de tono su voz. No. Solo sería raro nada más y conociendo a mis compañeros tal vez uno me vea y pase la voz a los demás y cuando llegue me inunden de preguntas, decía Izuku mientras veía a Mao. Mao analizaba lo que dijo Izuku, esta sin más llegaría a una conclusión. Igual sube, te llevaré a la UA, decía Mao mientras le abría la puerta a Izuku. Pero, nada, dije que te subas y punto, te llevaré yo a la UA, decía Mao mientras veía al pecoso. Izuku asustado solo sentiría con la mirada y entraría al carro. Por su parte, Mao daría una sonrisa mientras subía al carro. Ponte el cinturón, iremos a una ruta desolada para llegar rápido, decía esta mientras encendía el carro.
Está bien, Izuku empezaría a abrochar su cinturón, como este no había subido a un carro en su vida, Mao tuvo que abrocharle el cinturón de seguridad. Después de algunos minutos, habían pasado por lo menos 30 minutos, donde Mao estacionaría su carro. Al bajar, Izuku solo iría corriendo al agua mientras Mao lo veía desde dentro del carro. Todo esto no pasó desapercibido por una persona. Al llegar al salón, Izuku estaba nervioso, él creía que en cualquier momento le inundarían de preguntas. Al ser hora del recreo, todo paranoico saldría corriendo del salón porque creía que sus compañeros esperarían el momento del recreo para acorralarlo y preguntarle, sobre todo Mina, que era la más preguntona, y Tsuyu y Hirou, que eran muy directas en preguntar. Todo esto había dejado a la mayoría del salón dudoso. ¿Qué tiene Midoriya?, preguntaba Lida preocupado por la actitud de su amigo. Salió corriendo. ¿Acaso se estuvo aguantando el ir al baño?, decía Todoroki mientras se unía a la charla. No lo sé, pero cuando hay que ir, decía Mineta también sumándose a la charla. Por su parte, Izuku estaría corriendo por los pasillos de la UA, pero sería agarrado y metido a un salón donde sería sentado a la fuerza en un sofá. ¡Ay! Por favor, no me hagan nada. Solo tengo 100 yenes para mi pasaje de tren, decía asustado. Tranquilízate, Shonen, soy yo, decía Toshinori mientras trataba de calmar a Izuku. All Mig. Pero, no terminó porque el rubio lo interrumpió. Solo te traje aquí para hablar sobre el One for All, decía Toshinori mientras sacaba 2 tazas. Ah, si era eso, pues estoy mejor que nunca. Gran Torino me enseñó mucho, decía Izuku alegre. No solo de eso, también quiero saber, ¿quién era la chica que te trajo esta mañana en ese carro?, decía Toshinori mientras servía el té y dejaba a un Izuku sorprendido. Pero nada, ya te dije, de ahora en adelante yo misma vendré a recogerte. Además, vengo a llevarte a lo que será nuestra nueva casa, decía Mao mientras mostraba unas llaves. ¿Nu nueva casa?, decía Izuku sin esperar tal noticia. Sí, así que levántate y subamos al auto, decía mientras empezaba a caminar. Izuku sin más, se levantaría del piso y empezaría a caminar atrás de Mao, donde llegarían al auto de la mencionada y subirán. Mao empezaría a conducir mientras que Izuku estaba sentado a su costado. Izuku estaba mirando las calles como si de un niño se tratase. Solo pudo acomodarse en el asiento mientras que empezaba a tener sueño. Trataba de no quedarse dormido, pero al final, terminó cayendo en los brazos de Morfeo. Al llegar, Mao lo primero que haría era estacionar su carro para después apagarlo. Listo, llegamos, decía mirando a su costado. Ella solo podía ver cómo Izuku estaba dormido. Ella quería levantarlo pero su rostro era iluminado por la luz de la tarde, dándole una bella imagen sobre el rostro de su prometido. Mao solo podía suspirar para después levantar de forma nupcial a Izuku y llevarlo adentro. Ella subiría los escalones para abrir una puerta y tirarlo en la cama de la habitación. No pesa nada, a veces creo que él es la mujer y yo el hombre en la relación. Ella solo suspiraría para después ver algo que miraría fijamente y con mucha atención. Solo podía quedarse viendo lo que veía. Pasaron algunos segundos y ella se daría cuenta. Maldición. Porque sigo mirándole el culo, decía Mao toda roja. Creo que mejor iré a cerrar el carro. Si eso haré, Mao bajaría y cerraría su carro. Solo se sentaría en el mueble. A ver qué fue eso. Porque de repente le mira el culo a Izuku. Él debería verme el culo a mí, no yo a él, pero, ¡ay! Dios. Creo que iré a bañarme para quitarme pensamiento impuro. Ella tomaría su toalla y se iría enfrente al baño. Izuku empezaría a despertar mirando su alrededor. Se levantaría asustado, puesto que estaba en un lugar no conocía. Al bajar las escaleras corriendo iría a la puerta, pero no podía abrirla. Pero en eso escucharía una voz. ¿Qué haces, Izuku?, decía Mao que salía de la cocina. ¡Ay! Mao, ¿dónde estamos?, decía nervioso. Oh, pues, te secuestré, te mataré y venderé tus órganos saludables, me darán buen dinero, decía mientras sonreía de una forma macabra. Decía asustado.
Mentira, recuerda que te dije que íbamos a ir a nuestra casa, o sea, la casa donde nosotros vamos a vivir los dos juntos. Tus padres y los míos estuvieron de acuerdo en que tenemos que vivir juntos, así que nos regalaron esta casa, decía Mao mientras se acercaba a Izuku. Me había olvidado, decía este todo apenado. Bueno, no te preocupes, suele pasar. Por cierto, ¿sabes cocinar? Ya que me da algo de pereza llamar un delivery, decía esta mientras veía al peliverde. Ese sí, decía Izuku de una forma alegre. Así Izuku, junto a la pelirroja irían a la cocina, los dos ya habían terminado de cenar, Mao lavaba los platos mientras que Izuku salía de la ducha mientras empezaba a cambiarse para dormir. En eso, este recordaría que él y Mao estaban viviendo juntos. ¿Te tendré que compartir la cama con? Decía este algo nervioso, pero en eso su nerviosismo sería más. Así es, vamos a dormir los dos en la misma cama, decía Mao que aparecía atrás de Izuku. ¡Ay! Mao, pensé que estabas abajo. Pues ya subí, vamos a dormir, mañana tengo que hacer muchas cosas, decía esta mientras bostezaba. Claro, Izuku se había echado en la cama, para en eso Mao también echarse. Los dos solo mirarían el techo sin siquiera voltear a verse. Tanto tiempo pasó, que Mao se abrigaría primero con la cobija mientras que Izuku estaría temblando de frío. Mi cuarto es más caliente que este cuarto, pensaba este mientras seguía temblando. Mao solo voltearía y vería a Izuku temblando. Es cierto, tenemos que compartir la cobija, decía Mao mientras alzaba la cobija y jalaba a Izuku. Izuku solo sentiría como Mao agarraba de la cintura y lo atraía hacia ella. Así los dos juntos no sentiremos nada de frío, decía esta mientras se tapaba con Izuku. Izuku estaba nervioso, este empezaba a sonrojarse por la cercanía que tenía con Mao. Pero sin saberlo, este solo se acurrucaba en el pecho de la mencionada mientras empezaba a quedarse dormido. Espero